Amigos televidentes y radioescuchas, bienvenidos a su segmento de actualidad, donde vamos a conversar con Francisco y con Miguel diferentes aspectos de mucho interés para nuestra teleaudiencia y que son temas relevantes para el país. Francisco, te voy a dar el honor de hacerle la primera pregunta o lanzar el primer tema a Miguel. A Miguel no hay que hacerle preguntas, hay que darle el campo para que se extienda. Queremos que nos dé una panorámica, como decíamos al principio, de la situación económica nacional e internacional. Miguel, todo es tuyo. Bueno, muchas gracias. En República Dominicana, en esta coyuntura de este año 2022, con cambios en la política monetaria de Estados Unidos, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y ahora la desaceleración económica de Estados Unidos ya confirmada en esta semana de 2 semestres consecutivos decreciendo, bueno, pues se enfrenta a unos factores que definitivamente inciden en muchos aspectos de la economía local. Hay que destacar, primero, me voy a lo último, definitivamente el hecho de que ya se confirme lo que uno ha estado viendo en los indicadores de Estados Unidos, es decir, aquellos indicadores de las ventas disminuyendo, la confianza del consumidor, porque sus ingresos con la inflación son menores, las compras de vivienda, ya que han subido las tasas de interés hipotecarias, la menor inversión, es decir, también en el plano laboral, las mayores reclamaciones de seguro de desempleo ya venían indicando que esa economía se encuentra en un periodo de que, aunque no ha sido declarado oficialmente en recesión, pues los indicadores ya confirman, y ahora con esta caída de los 2 periodos consecutivos, los 2 trimestres consecutivos del Producto Interno Bruto. Esto nos afecta a nosotros, hay que tenerlo en cuenta, en la parte real de la economía, entiéndase por el lado de las remesas que recibimos, el mismo turismo, las exportaciones de República Dominicana. Es una economía la que tenemos, obviamente lo sabemos, muy integrada con Estados Unidos. Entonces, hay que tener en cuenta para este año que no solamente son los factores externos por el lado de los precios que hemos estado viviendo, sino ahora el hecho de que esa economía se esté contrayendo y que seguiremos viendo también en los próximos trimestres un comportamiento similar. ¿Por qué? En gran medida por el cambio de la política monetaria de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. Obviamente, cuando una economía está siendo estimulada artificialmente, como lo fue durante la pandemia, no solamente la de Estados Unidos, los bancos centrales a nivel internacional decidieron optar por una política monetaria más laxa. La analogía aquí es que si usted tiene una fiesta, que la tiene armada con la gente que están alegre, porque le está suministrando alcohol, ¿sí? Y de repente empieza a quitarle ese alcohol, que sería la oferta monetaria, restringiéndola vía disminución del crédito por aumento de las tasas y menos compra de la Reserva Federal de títulos del Tesoro de los Estados Unidos, pues obviamente esa fiesta va a decaer. Exacto. ¿Qué recomendación tendríamos para la República Dominicana? Para la República Dominicana, en términos monetarios, las autoridades han estado haciendo lo que tenían que hacer, en vista de que también localmente se expandió el crédito, se crearon facilidades, se redujeron las tasas a unos niveles muy bajos en comparación con lo que habíamos tenido en muchos años, pues se está revirtiendo esa política. Obviamente esto, bueno, primero debe ayudar en la inflación, a manejar la inflación, también localmente, pero tendrá una incidencia en el crédito, que ya lo estamos viendo, y
Esto unido con la caída en Estados Unidos, pues obviamente nos afecta. La recomendación que siempre llevamos desde el CRES es que en vez de basarnos en estos estímulos artificiales, en confiar en una política monetaria expansiva en algún momento o una política fiscal también de mayor gasto financiada con endeudamiento público, que ese es otro tema importantísimo, pues yo diría que lo que tenemos que hacer es crear, o más bien, fortalecer los fundamentos de la economía, y para eso se necesitan reformas estructurales que tenemos años de atraso en su implementación. Yo diría que la madre de todas sería la reforma tributaria, por la que hemos venido abogando desde hace tiempo. Sería un gran estímulo para la inversión, para el crecimiento de la economía, una reforma tributaria que simplifique el sistema y permita crear mayor inversión. Nosotros hablamos en el país de diferenciación, o más bien de tener un clima de competitividad, pero ¿cómo usted lo va a hacer si no se diferencia de otros países? Entonces, si no estamos teniendo una reforma impositiva, tributaria, que pueda ayudar al crecimiento, si está estancada la discusión con relación al mercado laboral, el mismo tema energético ha seguido dando problemas y tenemos ahí una demanda considerable de recursos del Estado para las transferencias al mismo, no hemos logrado eficiencia, un sistema de transporte muy costoso comparado con otros países, los hidrocarburos, que se están subsidiando, pero esa no es la solución. Nosotros vemos la solución por vía de disminuir los impuestos y liberalizar el mercado. Es decir, yo creo que el tema es dejar la complacencia a un lado y hacer reformas estructurales como una vez lo hicimos en los 90, y eso nos ayudó muchísimo. Ahora, Miguel, el panorama que tú planteas, vemos que el aspecto político, es decir, el gobierno, los políticos, no les gusta tomar, como tú bien dices, decisiones importantes, decisiones estructurales en periodo de crisis. Y yo pienso que de alguna manera el panorama que tenemos es una situación de crisis, y nosotros privada y personalmente pensamos al revés. Nosotros creemos que cuando hay crisis es el momento oportuno para tomar decisiones importantes y hacer correctivos de lugar, lo que tú te refieres. Correcto. Ahora, mi pregunta es, ¿tú piensas que quizás habrá la decisión política del gobierno de abocarse? Porque nosotros creemos que si no se toman esas medidas de reformas estructurales, el problema va a seguir agravándose. Pues las acciones del gobierno han demostrado que en estos momentos el interés es manejar la coyuntura, manejar el status quo. Fíjate que las reformas, las discusiones se han enviado al CES y no ha habido un mayor, vamos a decir, dinamismo, progreso que uno perciba en esas discusiones que podrían llevar a la implementación de estas reformas deseadas. Desde el plano oficial fue parada de tajo una reforma que, si hubiese sido hecha adecuadamente, aplicando propiamente el nombre de reforma, me refiero a la tributaria, nos hubiese ayudado. Yo siempre digo, en el año 2021, un país que era líder en la región con el tema de la vacunación, la campaña de vacunación contra la pandemia, con reformas en el plano institucional jurídico, evidentes, reconocidas a nivel internacional, y a eso lo hubiésemos aplicado estas reformas, y en particular una tributaria que nos diferenciara de otros países, otra cosa hubiese sido. El tiempo se está acabando y parece, de este periodo gubernamental, y parece que la intención no es que esas reformas se apliquen, por lo que uno ve, lo que acabo de explicar. Desde la ley de extinción de dominio, ¿qué impacto tú crees que puede tener? Nosotros en Balance Financiero hemos comentado algo, Juanita principalmente, que se integra un poco más tarde como abogada, ha
ha intervenido, ha dado su opinión. ¿Qué opinión te merece y qué tú piensas que la implementación de esa ley podría traer en este panorama económico y financiero que tenemos? Yo con la ley, mira, yo veo la discusión afortunadamente terminó con un elemento importante que se reconociera que debía ser una ley orgánica, porque si hay un derecho fundamental de los seres humanos que es, en adición al de la vida y la libertad, es el de la propiedad. Yo entiendo que este puede ser un instrumento adicional para las autoridades en su lucha por adecentar la vida en la sociedad, lo cual es bueno en términos de que si mejoramos la institucionalidad, si se crea un mejor clima, pues esto puede beneficiar también, obviamente, el tema de las inversiones. Mi parecer es, de nuevo, qué bueno que se entiende que esto es un derecho fundamental. Y entiendo que, como con todas las leyes, pero esta en particular que es nueva, aplicarla concienzudamente, ya que estamos empezando un periodo nuevo, y de nuevo teniendo en mente el respeto por ese derecho, el de propiedad, independientemente de que esto pueda ser una ayuda en el combate a la delincuencia, contra la corrupción, que es un tema que en verdad que debemos de mejorar y seguir avanzando con los pasos que ya se han venido dando con esta administración. Iba a decir nueva, pero ya tiene sus 2 años prácticamente. Sí. Con relación al tema del financiamiento, la financiación en la economía dominicana, nosotros pensamos, creo que tú lo mencionaste así rápidamente, es uno yo diría, de nuestros problemas básicos, principalmente para las empresas medianas y pequeñas, y que están en la informalidad, muchas de las cuales no tienen acceso al financiamiento. ¿De qué forma tú crees que eso podría mejorarse, dado, como tú bien dices, si no hay esos otorgamientos de facilidades financieras, por lo menos que se creen mecanismos de que llegue al sector productivo? República Dominicana sí tiene un tema de base que también está dentro de los mismos fundamentos. En relación, viene desde los déficits estructurales, los déficits que cada año se producen, que deben ser financiados con, obviamente, deuda externa como interna. Déficit que, para quienes no lo saben, en lo que va de siglo solamente hemos tenido un solo año, el 2007, con un superávit fiscal. Y desde el año 2008 la deuda pública ha aumentado sustancialmente por el tema, en parte, de las facilidades que ha habido en las tasas a nivel internacional. Algo que decía que eso va a ir cambiando. De hecho, ya está cambiando. La Reserva Federal en esta misma semana volvió a subir 75 puntos básicos su tasa de referencia, su tasa de política monetaria. Pero el tema fiscal es importantísimo, determinando las tasas dentro de un país. En la medida en que tú tienes que financiar esos déficits, tienes que emitir deuda, pues obviamente, aclarar que no es solamente deuda del gobierno central, del sector público no financiero, sino también la deuda que se viene arrastrando del Banco Central desde el año 2003, cuando la crisis financiera que tuvimos, una deuda que ya ronda los 900 mil millones de pesos, pues obviamente esas emisiones contribuyen a fijar cuál es la tasa del mercado. Entonces, si no tenemos reformas en el lado fiscal, desde el punto de vista de control de ese gasto, de ese endeudamiento, como una reforma, o más bien una ley de responsabilidad fiscal, con reglas fiscales que se cumplan, y también el mismo tema tributario, una reforma que pueda garantizar la permanencia, no algo temporal, como se ha hecho, que se incrementan las recaudaciones en un momento y vuelven y se caen, sino que sea algo que se pueda contar con esos ingresos, pues obviamente
seguiremos teniendo un problema en términos de financiamiento, en términos de lo que sería la responsabilidad fiscal con que deben actuar las autoridades. Entiendo, se puede hacer, pero esos dos instrumentos los ayudarían mucho en la gestión de las finanzas públicas. El tema, perdón, Alcedo, Sí. el tema de la tasa de cambio versus la tasa de interés es un tema de alto interés nacional. Exacto. ¿Cómo tú ves la reducción en la tasa de cambio? La reducción en la tasa de cambio, la apreciación del peso dominicano frente al dólar, uno lo ve como parte de la política monetaria, primero en parte para tratar de detener o de ayudar a que los bienes importados sean menos caros. También se identifica la política monetaria mucho con el resultado de esa variable en el país. Ahora bien, lograr una tasa una apreciación del peso, pues es una política que va en contra de la misma tasa de interés. Para tú lograr lo primero, tienes que incrementar las tasas, que es lo que ha estado sucediendo, y que era previsible luego de que se redujeran las tasas de política monetaria a partir del marzo del 2020. Yo digo, don Francisco, bueno, si usted quiere uno, no puede lograr lo otro. Si quiere la apreciación del peso, pues va a tener que lograrlo a través de una tasa más alta, y eso ya se está viendo en una reducción, una desaceleración del crédito interno. Bueno, yo creo que ya con estas explicaciones, Miguel y Francisco, nuestra teleaudiencia tiene una idea clara más o menos por dónde anda la economía dominicana. Vamos a seguir conversando con Miguel, pero primero vamos a cumplir ciertos compromisos con nuestros patrocinadores. Quédense ahí que volvemos pronto.